Amigos, buenas noches, un gran gusto saludarles y saludar a nuestros invitados esta noche, noche en la cual el tema es política y comunicación. El diputado socialista Julio Bango, el diputado del Partido Nacional Javier García, conocidos por todos ustedes, nos acompañan en esta primera parte del programa y posteriormente estarán con nosotros los doctores Rafael Baise y Gustavo Leal para ver la comunicación en la política desde la academia, aunque creo que en el caso de Banco también se deben cruzar academia y ejercicio de la política. Es mi interés en el caso de ustedes los parlamentarios ver, en primer lugar, qué conciencia tienen o escuchar qué conciencia tienen de su relación y su comunicación con nosotros los ciudadanos, qué visión, si es que la tienen medida, tenemos los ciudadanos de ustedes los parlamentarios, qué mitos, leyendas urbanas favorables o desfavorables, entienden ustedes, que se juegan en lo que muchos ciudadanos pueden ver como estos privilegiados. Javier. Buenas noches, Sonia, buenas noches, Julio. A ver, con el tema de la política y la comunicación, vale decirlo acá que estamos en un programa televisivo. Yo creo que este fenómeno de los medios de comunicación ha revolucionado toda la vida en sociedad, ¿no? El siglo pasado, el 20, sin duda fue el siglo de las comunicaciones, de la revolución de las comunicaciones. Ahora en el siglo XXI se le agregan las redes sociales, ¿no? Lo cual aumentó esta incidencia. Y es un fenómeno notable, es decir, creo que democratiza la vida en sociedad, ¿no? La abre a la participación. Tiene, sin embargo, y esta es la paradoja, por lo menos pienso, en el sistema político un efecto colateral, no sé si indeseado, pero ha sido un efecto colateral. Y es que me parece que nos alejó del contacto con la gente. Es decir, lo que antes era el contacto personal de dirigente político, ubiquémonos, bueno, yo nací en el 63, 48 años tengo. No vivir, por ejemplo, la época de Luis Valle, de Herrera, de los líderes socialistas, Frugone, Trías, etcétera, Cardoso. Pero lo que hacía la actividad política era el contacto personal, el apretón de manos. Entonces, nosotros veíamos liderazgo, como fue, por ejemplo, el liderazgo de Herrera, que era un liderazgo descomunal hecho arriba de un ómnibus, recorriendo el país, ¿no? Días y días y días. Y el votante, el ciudadano, tomaba contacto. Ahora, con esto de los medios de la comunicación, el fenómeno que tenemos es que se ha perdido eso, el apretón de manos, el contacto directo. Y ahora todo se ha mediatizado y por lo tanto nos ha alejado. Yo me detendría allí justamente porque Javier García, que es doctor en medicina, Julio Bango, quien ha sido formado como sociólogo en la Universidad de la República y tiene una maestría en ciencias políticas, ¿comparte esta visión? Comparto buena parte de lo que dice Javier, aunque yo territorializaría tu afirmación. En este sentido, indudablemente, los medios masivos de comunicación son el cuarto agente socializador. Había, de acuerdo al ciclo vital, 3 agentes socializadores que se conocían, que funcionaban, que socializaban a las personas, que eran la familia, el sistema educativo y el mundo del trabajo. En el siglo XX se agregan los medios de comunicación, con una particularidad de que a su vez, no solo, ahí en los 3 anteriores vos tenías el proceso que iba de la mano del ciclo vital, el niño se socializaba en la familia, pasaba a la escuela, después se hacía grande, empezaba y entraba al mundo del trabajo. Ahora también los medios masivos de comunicación socializan a todas las generaciones, socializan a los niños, pero nos resocializan a los adultos. Con respecto al tema de la política, sí, y en algunas cosas no. Yo creo que eso pasa mucho en los que somos diputados por Montevideo, por ejemplo, donde quizá el peso de los medios y por la visibilidad que de repente tienen los diputados de Montevideo de hacer parte del debate público nacional, al igual que los senadores, muchas veces hay una demanda de los medios de comunicación que mediatiza las posibilidades que tengamos de tener contacto directo con el ciudadano. Aunque yo creo que tanto vos, Javier, como yo por lo menos lo hago, lo intento mantener, como se dice, trillar los barrios de Montevideo. Ahora, en el interior, por eso yo decía de territorializar tu afirmación, yo no estoy tan seguro de que eso sea así en el interior. Si bien indudablemente hay una presencia de los medios locales de comunicación, el diputado del interior, la diputada del interior,
tiene como muy claro entre sus tareas el contacto permanente con la ciudadanía, la gestión de demandas sociales permanentes que se concentran mucho en los departamentos. Pienso en mis compañeros socialistas, diputados por 33, por Rivera, por Cerro Largo, y me parece que hay un trabajo, incluso en la división de tareas como parlamentario, donde permanentemente están en contacto con la gente, y me consta que también sucede con los diputados del Partido Nacional o colorados, ¿no? Entonces capaz que los de Montevideo estamos mucho más acosados por los medios, y de repente los del interior están todavía más... Dos cosas. A propósito de esto, por ejemplo, el fenómeno Obama coloca lo que García estaba diciendo como clarísimo ejemplo. Lo que pasa después con su presidencia es diferente, ¿verdad? Pero es realmente un comunicador que además utiliza las nuevas herramientas de modo extraordinario. En el caso que planteabas, García, ¿qué sucede en cuanto a también el tema liderazgos? Bueno, es que yo me refería a eso. Yo me refería a eso. Es decir, antes el liderazgo político, el mensaje político, yo no digo que fuera casa a casa, pero era muy personalizado, muy personalizado. Tanto así que esa personalización se transmitía generación por generación. Yo estuve con fulano, porque había estado 30 años atrás, y el hijo, el nieto, es como si hubiera estado. Hoy, fíjate cómo se ha reducido la comunicación. Yo no digo, ojo, no estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy diciendo que es diferente y que tenemos que adaptar esta realidad. Antes un programa de televisión, programa político, podía durar 2 horas. Hoy es prácticamente impensable, ¿no? Entonces se va la nota, por ejemplo, televisiva, y en 30 segundos, 45 con mucha suerte, hay que decir un concepto claro, y se llega ahora al extremo. En 140 caracteres, en Twitter, hay que poner un concepto. Entonces comparemos lo que va desde el contacto. Pues yo digo, los políticos que hemos tenido esta realidad, tenemos que comprender que esta realidad, como decía un viejo dirigente político, la del cuadradito de las 7 de la tarde, donde salen los informativos, no es la política. Eso es la transmisión de una parte muy pequeña de la política. Hay que volver al contacto con la gente. Eso ha alejado a los dirigentes políticos de la sociedad. Me parece interesantísimo. ¿Hay un deslumbramiento del dirigente de por estos medios? Puede ser, no, y yo comparto sin duda lo que decía Javier respecto de la construcción de los liderazgos mediáticamente. Está súper estudiado eso y es así. Y hay, desde esa perspectiva, hoy los medios de comunicación articulan opinión política de una manera, son un soporte de articulación de la opinión, de construcción de la opinión política y de generar adhesiones políticas bestial, que antes no lo tenían y había que salir a remarla. Yo digo, es diferente, como vos decís, no es que sea peor ni mejor. A mí lo que me parece que es clave es que también en la cancha de los medios masivos de comunicación nos aseguremos las condiciones para que se puedan procesar determinados debates públicos a través de los medios de comunicación. Quizá no en el formato de 2 horas en un programa, pero sí asegurarnos que en base a la pluralidad, a la diversidad de opiniones en los medios de comunicación, podamos también desde ahí, porque es un factor crucial, asegurarnos que exista la posibilidad de generar debates democráticos en relación a determinados problemas que atañen a la sociedad. Esa es una cuestión que la clase política y nosotros los legisladores tenemos mucho que ver en eso, porque somos los que legislamos, ¿tá? Tenemos mucho que ver en asegurar, en generar condiciones en un mundo que no va para atrás, ¿tá? En un mundo que no va para atrás, de generar las condiciones para que también en los medios masivos de comunicación podamos generar, reestructurar o volver a generar esa especie de sociedad del debate, esa ágora pública, digamos, a partir de las cuales la gente pueda instruirse, pueda tomar posición y pueda tomar partido. En ese sentido, el que no maneja hoy, por ejemplo, en televisión, los tiempos, como decía García, no entendía nada. Hay que autoeditarse. Yo comparto lo que dice Javier, es brutal. Es terrible. Pero aparte pasa, completando, que nos ha vaciado de contenidos. Porque es muy difícil. Uno puede decir un titular en 30 segundos, pero es muy difícil profundizar un debate. Totalmente. Entonces, el sistema político, mira, no estoy hablando de los demás, yo integro el sistema político, estoy hablando de cosas propias también. El sistema político no genera la agenda de temas a discutir. Los políticos se levantan temprano para leer qué dicen los diarios y empezar a opinar acerca de lo que dicen los diarios. Entonces termina, y vuelvo a decir, esto no es un problema de los medios de comunicación, es un problema de los políticos. Los debates lo terminan generando en las salas de redacción de los medios y no lo terminan generando los representantes de la sociedad. ¿Cuáles son los temas
bajemos a tierra. ¿Cuáles son los temas, me parece a mí, yo sé lo que me gusta recorrer, ¿no? ¿Cuáles son los temas que hoy le interesan a la gente? 3 temas. Seguridad, indudable. Educación, sin duda. Y empieza a colarse un tema que no estaba planteado hace 2 o 3 años, que es el tema salud. Sí. Ahí empieza a haber un reclamo del ciudadano que va al hospital o que va a la mutualista acerca de la calidad de atención. Ahora, si uno compara estos 3, saquemos las páginas policiales o los espacios policiales de los informativos o de los medios gráficos o de radio, lo que es información. Si uno va al contenido político de esos debates, prácticamente no los encuentra. No hay un debate de fondo sobre la calidad de salud, no hay un debate de fondo sobre los impactos de la reforma de salud, no estoy opinando sobre la reforma, estoy opinando sobre los impactos, sobre la calidad de la enseñanza. Lo que discutimos lo que escuchamos son a los dirigentes sindicales, pero no sobre los contenidos, sobre las necesidades. Yo describo el otro día en un medio, se habla mucho de la educación pública, pero se habla muy poco de los muchachos de carne y hueso que reciben la educación, ¿no? Ahora, eso no puede estar vinculado con justamente el plegarse a un medio que tiene determinados cánones y transformar o abdicar de la discusión a favor del entretenimiento. Sí, hay un tema que tiene, esto conecta lo que decías tú ahora y lo que decía Javier, conecta con esta idea de la sociedad del espectáculo que algunos sociólogos sobre que han escrito hace ya bastante tiempo, y tiene que ver con la espectacularización de la política y que es si caes mejor o no en la televisión antes que lo que estás diciendo o lo que estás pensando. Ese es un riesgo enorme, si vas vestido así o si vas vestido de esta otra manera. Por ejemplo, nosotros dos no hacemos un mechón. Nosotros estamos liquidados. Entonces, a ver, esa es una cuestión, y yo creo que los políticos debemos... Hay programas que siguen agenda, vos no te vamos a decir a vos, ¿no? Muchos programas que leen no solo los políticos, también los medios. Hay una cadena lógica que es: el diario publica, el medio levanta, el periodista sale y después lo ves en el informativo de las 8 de la televisión o en el mediodía en la radio, ¿no? Y hay un círculo ahí que se retroalimenta, en el que también incurren los medios y no solo los políticos. Entonces, la capacidad de fijar agenda, yo coincido, capaz que en el tercero no sé si tanto, pero sí claramente me parece que los temas de seguridad y de educación son los temas que más convocan a la ciudadanía, además de los problemas de la crónica roja. No estoy hablando de... vos fíjate, sin tener importancia los medios en la construcción y en el recorte de una parcela de la realidad. Cuando el Mundial de Fútbol, se acabaron los delitos en el Uruguay. No había crónica roja en los canales de televisión, en los informativos de los canales de televisión, porque no alcanzaba el tiempo, y porque en una empresa que está orientada al mercado, lo que vendía, y lo digo con el máximo respeto porque es legítimo, porque si funcionan, lo que vendía era la selección, no vendía la crónica roja. Entonces, cuando los periodistas dicen nosotros no inventamos la realidad, nosotros la mostramos, sí, es cierto, pero tiene un impacto tremendo en el recorte de la realidad que hacen. Un ejemplo por la positiva, que te atañe a vos que sos médico, cuando se dijo que se venía la gripe aquella, ¿cómo era? La N1H1, y se dijo, ojo que viene una gripe que está jorobada, hay que vacunarse, y todos los informativos, fue tapa central de los informativos, en 2 días se agotaban las vacunas en el Uruguay, ¿recuerdan? Y eso es una influencia de los medios marcando una agenda y generando un impacto en la opinión pública, en este caso en el sistema de salud. Se acabaron en 2 días las vacunas, y eso es por la positiva. Entonces, yo creo que los políticos tenemos la responsabilidad de no seguir la onda del espectáculo y decir lo que los demás quieren que digamos, sino tenemos que tener la responsabilidad de poner los temas que nos parecen que son los temas que de nuestro punto de vista son los que hay que poner arriba de la mesa, y los medios también se tienen que hacer cargo de cómo construyen la agenda. Ahí vienen las dos cosas, porque hoy, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando la segunda candidatura de Clinton y su asesor que había puesto es la economía, estúpido, para que lo recordaran justamente los encargados de campaña? Hoy es la comunicación, además de la economía, es la comunicación. ¿Se puede ser un político hoy que camine, que permanezca, que avance, que tenga liderazgo, si no maneja, llamémosle, el timing comunicacional? No se puede. Es muy difícil. Usando el ejemplo de ese político que cité hoy, que me decía, lo que no pasa por el cuadradito a las 7 de la tarde, no pasa. Es decir, pues yo digo, no es que sea bueno o malo, es. Entonces uno tiene que, primero, saber que la política no se termina en eso.
que la política es otra cantidad de cosas. Por ejemplo, el legislador tiene dos tareas fundamentales. Es legislador, pero aparte es representante. Claro. Y toda la tarea del representante, o la mayoría de la tarea del representante, no pasa por hacer leyes. Cuando uno recorre en el interior o en los barrios de Montevideo, algunas veces le preguntan por un proyecto de ley, pero el 95% es por los problemas que hay en la cuadra, por el problema de las bocas de pasta base, por el problema de seguridad, o el problema de la escuela, el techo de la escuela, o por la empresa pública, o porque mire que yo no llego, tengo un trámite y no llego, lo que me están haciendo. No es vinculado a leyes, es tarea de representante nacional, es el intermediario entre una cosa que es muy grande e inalcanzable, que se llama el Estado, y muy impersonal, y el ciudadano común, que le cuesta llegar ahí. Y tú como política, si tú lo fueras, como política, tú tenés el deber de acercar esa masa tan impersonal al ciudadano común, que la mantiene, porque paga para mantener eso. Claro.